diagnóstico de cáncer no es una sentencia de muerte y tampoco se trata de una enfermedad inevitable. Así lo asegura el doctor Elías Antonio Gracia Medina, jefe del Grupo Nacional de Oncología Médica, uno de mis invitados hoy al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estadísticas publicadas en el sitio digital de la Organización Mundial de la Salud advierten que el cáncer es la principal causa de muerte en el mundo y en 2020 se reportaron 10 millones de defunciones. Esa es la realidad que existe hoy en las Américas y en el caso particular de Cuba. ¿Es el cáncer la primera causa? En Cuba, actualmente, según datos estadísticos del Anuario de Salud del 2023, que recoge los datos del 2022, no, el cáncer en este momento no es la primera causa de muerte en Cuba, aunque se encuentra bastante unida a las causas cardiovasculares. No obstante, y de mayor impacto, sí es la principal causa de años de vida potencialmente perdido en la población cubana entre población de 1 a 74 años, que repercute generalmente en población que tiene una vida activa, que tiene una vida laboral, y por eso se le presta tanta importancia, no solo en Cuba, sino en el mundo entero, porque se comporta de esta manera de forma global. En uno y otro sexo, ¿cuáles son las localizaciones más frecuentes que aparecen? Bueno, el cáncer más frecuente en nuestro país es el cáncer de piel. Lo que pasa es que epidemiológicamente, como el cáncer de piel impacta tampoco en la mortalidad, de manera general no se analiza en los mayores reportes de cáncer, ¿no? A veces se obvia o se plantean todos los análisis excluyendo el cáncer de piel no melanoma por el comportamiento biológico de este cáncer en el cual no produce un impacto directo en la mortalidad por cáncer. Pero excluyendo el cáncer de piel, tenemos que en el hombre el principal cáncer incidente es el cáncer de próstata, seguido por el cáncer de pulmón, cáncer de colon y cáncer de laringe. Y en la población femenina tenemos el cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de cuello de útero y cáncer de colon también, entre los 5 primeros cánceres que se reportan. En el caso de la mortalidad, uno de los aspectos más importantes, la mortalidad, el 50% de la mortalidad por cáncer en nuestro país está marcada por 4 localizaciones principales, que son cáncer de pulmón, cáncer de mama de la mujer, cáncer de próstata y cáncer de colon. El volumen de los fallecidos por estas localizaciones compila el 50% de todos los fallecimientos por cáncer en nuestro país. Si quizás queremos mostrarlo de una manera que sea más gráfica, ¿no? Porque a veces decimos una cifra y no se traduce, ¿no? Por ejemplo, en Cuba podemos decir que por el volumen de incidencia estaríamos diagnosticando cada 20 minutos un nuevo cáncer en Cuba. Y por el volumen de fallecimiento estamos diciendo que cada día fallecen alrededor de 146 personas por cáncer en Cuba. Por lo tanto, es un problema de salud importante, ¿no? La Organización Mundial de la Salud recomienda que para que los gobiernos puedan afrontar el problema cáncer, deben desarrollar lo que se llama programas de cáncer. O sea, en nuestro Ministerio de Salud Pública durante muchos años, se desarrollaron diferentes estrategias para la lucha y el control del cáncer que evolucionaron en diferentes programas hasta que en el 2007 se crea el programa integral, o se define ya como programa integral de lucha contra el cáncer, donde se plantean todas las acciones y estrategias para luchar contra esta patología, que no va solamente de la parte de tratamiento, o sea, va desde aspectos tan importantes como la prevención primaria, que está enfocada en cambiar hábitos de vida, en cambiar estilos de vida, luchar contra el tabaquismo, hacer ejercicio físico, tener una dieta sana, no exponerse al sol, etc. Son medidas que van encaminadas a cambiar hábitos de vida, que son saludables y que favorecen que eliminar factores de riesgo que son importantes para desarrollar un cáncer. Hay estrategias de prevención secundaria que tienen que ver con tratar de identificar el cáncer ya bien antes de que aparezca o en estadios muy iniciales. Así tenemos el programa de pesquisa de cáncer cervicuterino que trata de identificar las lesiones premalignas. Tenemos también el de cáncer bucal que se desarrolla por la parte de estomatología para detectar lesiones primarias que aparecen también premalignas en la cavidad oral. Trabajamos un tiempo, desafortunadamente eso se interrumpió sobre los años 90, pero un tiempo importante en el diagnóstico precoz de cáncer de mama. Y también se ha trabajado con algunos proyectos en la detención temprana de cáncer de colon con test desarrollados por un inmunensayo de sangre oculta en heces fecales. Y también, aunque un poco controversial, como lo decía, el diagnóstico basado en PSA en próstata, porque hoy en día la mayoría de las organizaciones internacionales
no recomiendan la pesquisa como PSA como un programa de screening. Aunque si tenemos a la mano el método para diagnóstico, en todo hombre mayor de 50 años es recomendado que se haga un PSA de rutina anual, o sea, no, ya fuera de un programa de screening, ¿no? Pero como evaluación de su estado de salud. Por supuesto, si ya otras cosas están determinadas, el paciente tiene síntomas de tipo urinarios, etcétera, bueno, es un paciente que te indica que tiene un problema de salud y ahí, bueno, por supuesto, los médicos encargados de atender a estos pacientes dirigen todo un protocolo de diagnóstico para determinar si realmente el paciente tiene una neoplasia de próstata. De un año a otro, ¿cuánto crecen los números de nuevos casos? ¿Y cuál es la tendencia en los próximos años? Con miras, por ejemplo, a la Agenda 2030, al año 2030, Sí. que es un año paradigmático para Sí. el mundo. En Cuba, específicamente en la incidencia de cáncer, que tenemos un fenómeno que es el envejecimiento poblacional. O sea, el cáncer es una enfermedad de la edad adulta. Las personas, mientras más edad tienen, más riesgo tienen de padecer cáncer solamente por la edad. Y nuestra pirámide poblacional en estos momentos tenemos más de un 20% de personas en edad mayor de 60 años y para el 2030 se espera que tengamos el 25%. O sea, vamos a tener una población adulta y por lo tanto vamos a tener, por ese solo hecho, más probabilidad de tener personas enfermas de cáncer. Eso es en cuanto a la probabilidad de que se incremente. En el año 2019, que son los últimos datos de incidencia publicados por el Registro Nacional de Cáncer, tenemos una incidencia de más de 53.000 casos nuevos en el año. Esto se estima que por modelos matemáticos que desarrollan los compañeros del Registro Nacional de Cáncer, que para el año 2030 tengamos por encima de 56.000 casos nuevos. O sea, la tendencia va a ser creciente en el Registro Nacional de Cáncer, que es una fortaleza que tiene nuestro país, tener un registro de base poblacional que recoge todos los datos relacionados específicamente al cáncer. Incluso en la región, fue uno de los primeros de la región, fue creado en el año 1964, y en la región de base poblacional que cubra toda la población, realmente sí creo que existen dos registros, los otros son de base poblacional pero que cubren ciudades o pequeños grupos poblacionales. Esto no es una fortaleza porque esto nos da data que es importante para trazar estrategias, para definir cómo se va a enfrentar la situación, cómo se va a evaluar los resultados que tiene el programa. Definir políticas y que se extienda a todo lo largo del país, donde el fenómeno no es igual. O sea, no es igual cómo se comporta el cáncer en La Habana, en Pinar del Río o en una provincia como Guantánamo, como Las Tunas. No sé, es un ejemplo, ¿no? Aquí tenemos que analizar un problema crítico, que no es un problema de Cuba, es un problema mundial, la disrupción de la pandemia de la COVID-19. O sea, la disrupción de la pandemia de la COVID-19 modificó toda una serie de formas de abordar a los pacientes y la atención a los pacientes con cáncer específicamente se vio bastante afectada, no en Cuba, en el mundo entero, por la pandemia. Y esto trajo como consecuencia o ha traído como consecuencia que hubo demoras en la asistencia de los pacientes a los sistemas sanitarios para el diagnóstico precoz de cáncer, hubo detención de los programas de pesquisa, de los programas de screening de cáncer. ¿Y qué ha sucedido? Que se ha visto que se ha incrementado el número de pacientes diagnosticados en estadios avanzados y tardíos. Y ya con datos del Registro Nacional de Cáncer nuestro ya lo estamos evaluando, ya estamos viendo que la tasa de pacientes diagnosticados en estados avanzados, que en un momento determinado estaba sobre 26%, etcétera, ya en datos del 2022 y quizás un poco menos ya definitorios, sino datos provisionales del 2023, se está viendo que esa tasa se ha incrementado incluso hasta llegar hasta un 40%. Y contrariamente, los pacientes diagnosticados en estadios tempranos, sobre todo estadio 1, han migrado el número a un número inferior. Esto no es un problema solamente de Cuba, es un problema que lo han detectado incluso en casi todos los países, en los países desarrollados, y se debió específicamente al impacto que tuvo la pandemia, pero para nosotros es importante porque en la medida que usted diagnostica a los pacientes en estadios más avanzados, son pacientes que tienen menos probabilidad de mejorar, tener una sobrevida superior, o los tratamientos son más complejos, son más costosos, que cuando usted diagnostica a los pacientes en estadios tempranos, donde la probabilidad de éxito es mucho mayor y donde usted tiene una probabilidad de incluso curar muchas neoplasias en porcientos bastante grandes a la luz de los conocimientos actuales.
Usted hablaba de tratamiento para estos pacientes, por ejemplo, durante la pandemia. Sabemos que recientemente ustedes ya tienen una nueva sala de quimioterapia ambulatoria. Hablemos de cuidados paliativos. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Cuánto pasa por estos tratamientos el prisma económico? Una economía bloqueada, una economía asediada. ¿Cuánto puede afectar eso incluso en la adquisición de fármacos, de algunos insumos necesarios para la prestación del servicio? En los últimos 20 años, que se dice muy fácil, 20 años, pero ya este siglo tiene más de 20 años, ha habido un impacto en el cambio de paradigma en la terapéutica en oncología impresionante. Lo primero es que a raíz del conocimiento del genoma humano y del desarrollo de la evaluación y la descripción de la función de los genes del genoma humano, se pudo todo este descubrimiento, todo este conocimiento generó que se enfocara todo esto hacia el cáncer, porque el cáncer al final es una enfermedad genómica, es una enfermedad de los genes. Y lo que se evidenció es que se creó todo un movimiento de los científicos para estudiar bien las alteraciones moleculares, las alteraciones genómicas en el cáncer, las alteraciones en las proteínas, y todo esto enfocarlo hacia la terapéutica. Y cada vez más lo que se ha tratado de enfocar el tratamiento del cáncer a identificar alteraciones moleculares, alteraciones que generan el cáncer y tratar de definir fármacos contra ese tipo de alteraciones. Esto ha cambiado la práctica médica completamente en oncología. Hoy en día es muy difícil tratar un paciente con cáncer si usted no tiene bien caracterizado el tumor incluso molecularmente, y a partir de ahí usted decirle, no, a este tumor el tratamiento más específico o eficaz es este. Ya no se dice, por ejemplo, uno de los mayores cambios ha sido en cáncer de pulmón, ya no se dice cáncer de pulmón o cáncer de pulmón escamoso o no escamoso. Esto es lo que te dice que antes en un solo grupo terapéutico que tú decías adenocarcinoma, hoy puede fragmentarse en más de 10 tipos y cada uno tiene un tratamiento diferente, y ese tratamiento es superior en la mayoría de los casos que si tú hacías el tratamiento homogéneo que usabas anteriormente para todos, que era la quimioterapia. Y así ha sucedido en diferentes patologías, dígase mama, dígase cáncer de próstata, etc. Y esto, por supuesto, ha producido un cambio en cómo se aborda la enfermedad, pero también ha encarecido también la especialidad, porque todas estas tecnologías diagnósticas moleculares son costosas, a veces no están disponibles para todo, no para Cuba, para muchos países de bajo. Para Cuba se le hace especialmente difícil. Claro, sí, pero para muchos países de bajos y medianos ingresos tampoco es que está disponible. Pero para Cuba se hace aún mucho más complejo, porque muchas de estas plataformas para estudiar molecularmente los tumores son plataformas desarrolladas por empresas norteamericanas o de componentes de empresas norteamericanas, que nos es muy difícil. Y lo mismo sucede con los tratamientos novedosos. Estos tratamientos novedosos, que muchos de ellos sí tienen un impacto, dígase los tratamientos dirigidos a dianas moleculares o dígase también los tratamientos con la inmunoterapia, que han tenido un impacto importante en el manejo de los pacientes, son o producidos por muchas empresas transnacionales norteamericanas o además tienen un costo realmente elevado, que a veces para los países de bajos y medianos ingresos les cuesta mucho poder adquirirlo de forma como para un sistema público sanitario, ¿no? En muchos países de pequeños y bajos ingresos hay sistemas privados que pueden, pero para el sistema público en general y un sistema como el nuestro que es público, a veces se hace costoso. Yo pienso que en esto también juega un papel en romper quizás toda esta inaccesibilidad que tenemos producto del bloqueo y otra serie de aspectos en la industria biotecnológica cubana. O sea, hace grandes esfuerzos por desarrollar tecnología sanitaria novedosa para el manejo de los pacientes cubanos, y bueno, que en general puede ser usada también en otros pacientes en el mundo, pero bueno, para los pacientes cubanos. Entonces, la tendencia, teniendo en cuenta este factor económico, es al crecimiento de la enfermedad en Cuba y en el mundo. Y en el mundo, sí. Esa es la tendencia futura. Y un aspecto importante también que se veía, si vemos los datos mundiales, en el Observatorio Mundial de Cáncer de la IAR en Lyon, vemos que si bien está creciendo la incidencia de cáncer, ya los países de bajos y medianos ingresos han equiparado la incidencia, quizás un poquito los países en vía de desarrollo, pero el aspecto más triste es la mortalidad por cáncer. O sea, la tendencia de los países de primer mundo desarrollado es que la mortalidad por cáncer es una tendencia a disminuir. Sin embargo,
la tendencia de la mortalidad en los países de bajos y medianos ingresos es a ser cada vez mayor. Y a tener el mayor por ciento de la mortalidad se va a encontrar en estos países de bajos y medianos ingresos, porque obviamente son países que tienen sistemas sanitarios que no son robustos o que no tienen todas las herramientas para poder afrontar la complejidad del manejo de la enfermedad, porque el cáncer es una enfermedad que tiene la característica que el manejo tiene que ser multidisciplinario, incluso intersectorial, no solamente depende de un solo especialista. Cada vez es más complejo el abordaje de los pacientes y por lo tanto en sistemas sanitarios que tienen estas características, sobre todo en los países de bajos ingresos, enfrentarlo les cuesta trabajo. Una triste realidad definitivamente para esos países de bajos y medianos ingresos. Bueno, muchísimas gracias, doctor Elías, por toda esta explicación, por permitirnos llegar hasta acá y ofrecernos una visión amplia del comportamiento y todo el enfrentamiento que desde esta institución se hace a la enfermedad del cáncer. Muchas gracias a usted. Usted manténgase en sintonía con nosotros. En breve regresamos con otro de nuestros invitados. Doctus 8 es el último modelo en la línea de producción de monitores de parámetros fisiológicos desarrollados por nuestra empresa Conbiomed. Estos monitores se encuentran en las unidades de terapia intensiva y unidades quirúrgicas de todos los hospitales de nuestro país desde el año 2016. Esto quiere decir que hace 5 años nuestra empresa aporta soberanía tecnológica a Cuba. Como prometimos, estamos de vuelta en el diálogo y ahora converso con otro de mis invitados. Les hablo del doctor Roberto Ortiz Benet, quien es el jefe de servicio de oncología de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología. Bienvenido, doctor, al programa Entrevista. Gracias, Valia. Muy encantado de estar aquí con ustedes y de esta entrevista. Doctor Roberto, ¿a qué usted le atribuye el incremento de casos en las localizaciones del área cabeza y cuello de los tumores malignos? Internacionalmente está descrito y nuestro país no se comporta de una forma diferente, y en especial el instituto. Cada vez la causa es más conocida, como es el tabaquismo. Cada vez se fuma más, pero no solo eso, sino fuma más el género femenino. Es la tendencia a igualar al masculino e incluso en estadística o en algunos centros por encima. Y otro de los factores lo constituye el alcoholismo. Ya es evidente que vemos en el país que las tasas de alcoholismo son muy altas. Los individuos continúan cada vez fumando y tomando más. Y como he dicho en otras ocasiones, en entrevistas anteriores, se asocia a un tercer factor, un factor de riesgo que es la causa viral, y es la infección por el virus del papiloma humano. Virus del papiloma que está directamente vinculado con conductas sexuales no adecuadas, personas que desconocen, no tienen conocimiento de lo que es el virus del papiloma humano, de cómo se transmite, ¿Qué es por vía sexual? Que es por vía sexual, exactamente. Y el desconocimiento de esto lleva secundariamente en un periodo largo, entre 5 y 10 años, estamos hablando ya de los cambios celulares y la aparición del carcinoma asociado al virus del papiloma humano. Este virus estaba asociado al cáncer cervicuterino. Exactamente. Este virus está demostrado incluso por la Organización Mundial de la Salud que es la causa directa del carcinoma del cuello uterino. Ahora, en el área de cabeza y cuello, ¿cuáles son las localizaciones de tumores malignos más frecuentes? ¿Cuáles aparecen? De manera global, las localizaciones más frecuentes están la cavidad oral y la faringe. Dentro de ellas, la orofaringe, fundamentalmente. En lo que en el argot popular la gente le dice la garganta. Y otra causa grande de incidencia de cáncer en cabeza y cuello es la laringe. En el mundo entero se diagnostican más casos de cavidad oral y orofaringe que del resto de las localizaciones. En Cuba cambia. En Cuba
se diagnostica más el cáncer de laringe, quiere decir el primer lugar en incidencia en el área de cabeza y cuello. ¿Todos los casos de este tipo de tumores malignos son más altos en Cuba que en el resto de las Américas, que en el resto? Bueno, los últimos estudios que se han hecho por residentes nuestros y diplomados, e incluso por el Registro Nacional de Cáncer, que tiene sede en nuestro instituto, se ve que la tendencia en Cuba, fundamentalmente, es muy alta y se está comparando con cifras por encima de América Latina, que en realidad no sabemos si hay subregistros, porque los sistemas de salud en América Latina tienen sus peculiaridades. Si sacamos las estadísticas nuestras comparado con América Latina, van tasas superiores, sobre todo la laringe. En los últimos 2 años, la tendencia, tanto la incidencia como mortalidad, es mayor que en muchos países de América Latina. Hace unos minutos el doctor Elías nos revelaba que había habido un incremento durante la COVID-19, es decir, un incremento de la aparición de tumores, incluso estadios superiores con respecto a la enfermedad. Sucede lo mismo en esta área de cabeza y cuello. La COVID-19 también aceleró la enfermedad. ¿Sabes algo? Es algo que tenemos pendiente y que vamos a hacer en algún momento. Y es hacer un estudio, porque estamos dando, es ciencia constituida o está en las estadísticas que el cáncer de cabeza y cuello, el 60 al 70% de los casos llegan muy avanzados. Es verdad. Pero estamos notando que cada vez llegan más casos avanzados y con menor edad. Ya en Estados Unidos y en Europa han hecho estudios en el cual todo parece indicar que la asociación entre la COVID como enfermedad ya y el cáncer han modificado tal vez desde el punto de vista molecular, que los casos se comportan, primero, evolucionan muy rápidamente, llegan a estadios avanzados y con pronósticos muy malos. Ahora, hablemos del tratamiento, de los cuidados paliativos, de la cirugía como una de las terapéuticas más usadas en el enfrentamiento a esta enfermedad. Exactamente. A ver, en nuestra área, en cabeza y cuello, los tumores, como principal arma terapéutica tenemos la quirúrgica. Estamos hablando de que entre un 60 y un 70% de los pacientes de nosotros logran una curabilidad a 5 años con tratamientos quirúrgicos, siempre acompañado posteriormente de otras armas terapéuticas, como es la radioterapia y la quimioterapia. Pero como principales armas terapéuticas en cabeza y cuello está la cirugía en primer lugar, y ya sea, abierta o endoscópica. Y en segundo lugar, la radioterapia. Ya la quimioterapia, los escenarios están bien limitados, quiere decir, o la quimio se utiliza para mejorar la actividad de la radioterapia o se utiliza ya en un escenario ya paliativo sintomático. Quiere decir, esta arma terapéutica, que es la quimioterapia, no nos va a aportar muchos elementos desde el punto de vista de supervivencia, ya sea global, libre de enfermedad. Se dice que los tratamientos para el cáncer son atendidos, el diagnóstico, el tratamiento, por equipos multidisciplinarios de especialistas, muchos con experiencias internacionales. ¿Qué nos pudiera comentar del capital humano que usted tiene ahora mismo? Concho, exacto. A ver, yo me siento orgulloso primero de mi servicio. Me siento orgulloso porque es muy cosmopolita, en el sentido de que, y multidisciplinario. Tenemos especialistas de oncología, cirugía oncológica, otorrinolaringología, maxilofacial, foniatría, estomatología, radioterapia, oncología médica. Quiere decir, estamos hablando de una enfermedad en una localización muy compleja, donde si desde el punto de vista multidisciplinario no se puede discutir, no se puede hablar, no podemos tratar bien a estos pacientes. Todos los pacientes de cáncer en sentido general y en el área de cabeza y cuello, que tiene una alta complejidad, lo ideal es que se trate en equipos multidisciplinarios. ¿Experiencias internacionales, doctor? Sí, a ver, el servicio de manera general siempre tenemos una formación que es internacional. Como que lo exigimos. Por ejemplo, tenemos colaboraciones o colaboradores que nos ayudan, la verdad, tanto en España, en el UCA, que es la Universidad Central Autónoma de Asturias, y hemos tenido también experiencia en el caso particular en Estados Unidos, en el
en el sur de Estados Unidos, sobre todo en la Florida, en el hospital de mayor importancia de cáncer de la Florida y el tercer hospital en importancia de cáncer en el país, que es el Lee Murphy Cancer Center and Research, que, a ver, tiene las puertas abiertas para nosotros a la hora de capacitación, al igual que los hospitales tanto en España, tanto en Asturias como en Madrid. Por esa parte, casi todos los miembros del servicio han hecho una estadía o han hecho un diplomado, un curso, que, a ver, hemos adquirido mucha experiencia y no ha sido de mucho para aplicar todas estas cosas en nuestro medio, ¿ya? Claro, con su limitación. Ahora, recientemente ustedes acaban de celebrar un simposio internacional con una actualización de las guías de diagnóstico y tratamiento para el cáncer de cabeza y cuello. ¿Cuánto le aportó este simposio? Y es un ejercicio que ustedes hacen de superación frecuentemente. Esto era una asignatura pendiente que teníamos. ¿Por qué? Porque ya era hora de que el tratamiento de cabeza y cuello se consensara a nivel nacional. ¿Y quién mejor es que nosotros como organismo rector para llevar a cabo este evento? Era necesario porque nosotros, en Cuba de manera general la escuela es la misma, ¿no? Pero la escuela de cabeza y cuello, de la cirugía de tumores de cabeza y cuello, tiene, ha sido, desde que se inició, ha sido aquí en el Instituto de Oncología. Ya una vez que nosotros hemos establecido las pautas para tratar esta enfermedad, solamente le quedan al resto de las provincias y al resto de los especialistas adaptarse a lo que se ha pautado. Y sobre todo, porque lo hemos hecho no sobre la base de la medicina basada en vivencia, que en la actualidad es muy común. Yo he tratado tantos casos y mi experiencia es esta. No, es la medicina basada en evidencia, en los papers, en ciencia, sobre todo sobre la base de los grandes hospitales que tratan cáncer en el mundo, tanto en Europa como en Estados Unidos, y sobre las guías internacionales. Quiere decir, ese consenso lo hemos tratado de traspolar a nuestro medio con muy buenos resultados, yo pienso, y vamos a obtener muchas cosas buenas una vez discutido ya. Está bien, entonces muchísimas gracias, doctor Roberto, por toda la explicación, por permitirnos llegar hasta acá y tener una actualización de todo lo que se hace en Cuba en el tratamiento de los cánceres en el área de cabeza y cuello. A ustedes también, a ti en especial, y espero que nos vamos a seguir viendo en otras ocasiones. Está bien, muchísimas gracias. Así estamos concluyendo el programa Entrevista. Usted continúe disfrutando de las propuestas televisivas de nuestro canal.